Bienvenidos a La Rioja Directo en este martes 27 de octubre en el que se acaban de anunciar nuevas medidas restrictivas para nuestra comunidad autónoma y los datos, sabíamos, no eran buenos, pero sobre todo han sido los conocidos ayer mismo. Esos 12 fallecidos durante el fin de semana y esos 459 casos nuevos los que han llevado al Ejecutivo riojano a anunciar, como decimos, estas nuevas medidas restrictivas que vamos a repasar ahora mismo. Tenemos en el Palacete de Gobierno a nuestra compañera Ainara Domingo, que ha seguido esa rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos. Ainara, ¿nos puedes hacer un resumen de esas nuevas medidas más restrictivas anunciadas por la presidenta, por Concha Andreu? Pues sí, Elsa, como dices, hace apenas unos minutos acaba de terminar la comparecencia de la presidenta Concha Andreu anunciando nuevas restricciones para la comunidad y específicamente para Arnedo y Logroño, que cerrarán sus puertas. Este mismo viernes no se podrá acceder ni a Logroño ni a Arnedo, salvo por causa de fuerza mayor. Esta medida empezará el viernes, este cierre perimetral de estas dos localidades, y se mantendrá durante un mes. También en estas dos localidades se cerrará completamente la hostelería durante un mes. Dicen que son medidas necesarias para paliar ahora mismo la situación en la que estamos viviendo. Además, el toque de queda se baja una hora. Antes estaba a las 11 de la noche, ahora es a las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana no se podrá salir de casa, también salvo por causa debidamente justificada en toda La Rioja. También se van a aprobar unas ayudas a los autónomos, Elsa. Y en el resto de la región se están preguntando nuestros espectadores cómo va a estar la hostelería. Pues salvo en Logroño y en Arnedo, la hostelería cerrará a las 10 de la noche con este toque de queda. Escuchamos a la presidenta Concha Andreu desgranando un poco más las nuevas medidas que entrarán en vigor, como decimos, este viernes. Y de manera coordinada hemos decidido el cierre perimetral de estos municipios, de Logroño y Arnedo, y el cierre de su actividad hostelera en Logroño y en Arnedo durante un mes. Y además de firmes, las medidas requieren ser prolongadas en el tiempo. Por tanto, y sin perjuicio de ser revisadas en función de los datos que vayamos obteniendo, las medidas sobre Logroño y Arnedo tendrán una duración de 2 ciclos de la enfermedad, por lo tanto, 30 días. La segunda medida. Mantenemos el confinamiento perimetral de toda la comunidad autónoma, permitiendo la movilidad entre municipios, salvo Logroño y Arnedo, como acabo de explicar. Y además, establecemos el periodo de restricción de movilidad nocturna al que nos habilita el estado de alarma entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Repito, la restricción de movilidad nocturna entre las 22 y las 5 de la mañana de personas, con el objeto de que los criterios sean más claros y sencillos de entender. Quedan suspendidas las limitaciones horarias impuestas, ya saben, hace una semana respecto a las 21 horas. Por tanto, la restricción de movilidad nocturna de 22 de la noche a 5 de la mañana, y queda suspendida esa medida de cierre a las 21 horas que pusimos en marcha hace una semana. No se aplican cierres ni restricciones de horarios porque prevalece, insisto, la única norma de restricción de movilidad nocturna, las 10 de la noche. A esa hora todos debemos estar en casa. Sin duda, restricciones duras para todos los riojanos, pero especialmente para los arnedanos y los logroñeses y logroñesas. Y al salir de esta rueda de prensa convocada por la presidenta Concha Andreu para anunciar estas medidas, las cámaras de TVR han tenido acceso a la primera reacción del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, sobre esta nueva medida impuesta. Un mes sin poder salir de Logroño, sin poder entrar y con la hostelería cerrada a cal y canto. Estas han sido sus palabras.
que la decisión no es fácil. Al Gobierno de La Rioja le compete la toma de esta decisión. Son medidas duras. Los datos demuestran que la situación se está complicando por momentos, que estamos en unos niveles muy altos de contagio, de hospitalizaciones en UCI, de PCRs positivas, y la verdad es que cuando nos han ido trasladando los datos y ese crecimiento tan exponencial, pues entiendo que las medidas tienen que ser medidas con esta intensidad. Cerrar y Logroño, ya habíamos recomendado la semana pasada que la gente, de no ser por cuestiones esenciales, trabajo, estudios u otras cuestiones esenciales, no saliera de la capital, y también, bueno, pues ese cierre de la hostelería que durante un mes que, bueno, es duro para gente que está desde hace muchos meses sufriendo una situación muy inestable. Creo que en cierta medida eso también va a permitir que obtengan ayudas, pero bueno, mostrar esa cercanía con ellos, porque es un momento difícil y complicado. Sabíamos que el otoño y el invierno va a ser complicado, va a ser duro. Hay que basarse en datos y evidencias, y los datos están diciendo que esa situación se está complicando en toda Europa, por supuesto, pero con mayor intensidad, si cabe, también en localidades como Logroño o como Arnedo, como ha sido el caso, ¿no? Reiterar también que creo que lo que hay que hacer es ese momento a un mejor comportamiento. Creo que ya estamos cansados, todo invita un poco a cierto desaliento, pero tenemos que procurar en este otoño-invierno seguir comportándonos mejor para poder llegar bueno, pues de mejor manera y aplanar esa curva, porque la verdad es que estas medidas se toman basándonos en esos datos. Hay muchas cosas que desconocemos todavía, hay muchas cosas que no sabemos, pero sí que, bueno, los estudios indican que reducir la movilidad y reducir el contacto social ayudó en la época más dura, cuando tuvimos que estar 3 meses sin salir de casa, y creo que puede ayudar ahora, y convivir con el virus tiene que ser, bueno, pues ese elemento de intentar en esa medida, estas medidas que son sencillas, lavado de manos, higiene personal, mascarilla, distancia, cumplirlas de forma exhaustiva, de la noche al día, y bueno, creo que estas medidas, así como el cierre a partir de las 10, pues van a ayudar, y nosotros lo que hemos mostrado a la presidenta del Gobierno es ese apoyo desde Logroño. Mañana convocaremos la Junta Local de Seguridad para coordinar los esfuerzos de Policía Local con la Policía Nacional, y como digo, todas las unidades del Ayuntamiento pues están en esa disposición de seguir adaptándose a las circunstancias y a las medidas que se van tomando. Reacciones del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza. Nada más finalizar esa rueda de prensa, recordamos Arnedo y Logroño, los dos municipios con mayor incidencia y cuyas medidas van a ser más restrictivas. Cierre perimetral de los dos municipios y cierre total de la hostelería. Cabe recalcar además que los datos que hemos conocido no son halagüeños. Lo cierto es que Logroño ha sumado 35 nuevos casos activos en las últimas 24 horas. Y atentos también, porque la presión hospitalaria sigue subiendo. 157 ingresados en total en los hospitales de La Rioja. Son ya 10 más que ayer, 22 en cuidados intensivos. Más valoraciones, más respuestas. Bueno, no podía faltar, por supuesto. Hemos ido hablando con ellos a medida que íbamos conociendo las medidas. Hoy también queremos volver a hablar. Hablamos de la hostelería. Tenemos al otro lado de la videollamada a Paco Martínez Vergés, presidente de los hosteleros riojanos. Paco, buenos días de nuevo. Bueno, si tenemos que decir buenos días, lo diremos. Efectivamente. Bueno, Paco, te voy a pedir, como siempre, siempre eres muy claro, valoración de estas nuevas medidas anunciadas. Pues un nuevo mazazo, con mucho dolor. Ayer formamos un grupo de trabajo que creo que ya os hemos mandado quienes lo formamos, porque veíamos venir el tema. Anoche nos llamó el consejero que por favor hoy estuviéramos con la presidenta a las 9 de la mañana para explicarnos cómo y por qué. A las 9 de la mañana estábamos en Palacio de Gobierno reunidos con ellos, intentando, o nos han explicado cómo y por qué, y viendo los datos, bueno, pues sí, sanitariamente llevan toda la razón, hay que hacer lo que sea, hay que apoyar y hay que ayudar, porque esto va de mal en peor. Entonces, tenemos que empezar todos a ser consecuentes con las normas que nos ponen. Y en hostelería, ¿por qué se nos ataca o se nos endemoniza o como le quieran llamar? Porque en hostelería, para beber y comer, hay que quitarse la mascarilla. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hablar con la presidenta de una vez por todas, que de ahora en adelante, pues que se cuente antes de hacer las normativas
o leyes con nosotros de una vez por todas, a lo cual nos han dicho que es verdad, que sí, que lo van a hacer y que de ahora en adelante la desescalada la vamos a hacer todos juntos marcando pues, los pasos que tengamos que seguir. Paco, no nos queda otro remedio. ¿Ha sido una reunión tensa? Pues después de ver los datos y cómo son, pues la tensión del principio se ha relajado bastante porque es verdad que contra la salud no hay nada. Entonces, la idea es ponernos todos de acuerdo, la hostelería poder estar unida y ellos poder poner de su parte todo lo posible para que las ayudas sean rápidas y ya. O sea, sí, que lo que se les ha pedido es que más o menos sean los ERTEs de marzo a abril, a lo cual se han comprometido a intentarlo de todas las maneras posibles y que haya ayudas para las rentas y para todo lo que pueda hacer falta. Pero tienen que ser ya, porque esperar 2 meses, 3 meses, ya habrá gente que ya no las necesite porque habrá cerrado. Paco, hemos hablado últimamente con diferentes cocineros, hosteleros, y había muchos que pedían ese cierre total, por lo menos para poder optar a según qué ayudas. ¿Tienes tú también Dime. Sí, nosotros lo que pedimos es un rescate total de la hostelería. Un rescate total. No solamente ERTEs para unos, para los otros. No, rescate total de todos los negocios de hostelería. Porque si no, es imposible, no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, no va a quedar quien da alegría a este país y a esta región, que somos los hosteleros. Pero se han comprometido con nosotros. ¿Prefieren tú, Paco, eres consciente que hay muchos que prefieren estar cerrados totalmente que parcialmente? Sí, porque los gremios en sí, hay distintas clases de categorías en hostelería. Y entonces los gremios en sí es lo que nos hacen. Diferentes gremios, diferentes cosas, y entonces hay muchísimos de ellos que es preferible que estemos en ERTE total, haciéndose cargo el gobierno de seguridad social, sueldos y de todo, porque es inviable poder mantener esto con la puerta cerrada. Es inviable. ¿Y cómo valoras que en el resto de La Rioja, aparte de Logroño y Arnedo, haya una hora más, por lo menos para ese toque de queda y en el que los bares y restaurantes pueden estar abiertos? ¿Crees que les solucionará un poco la situación a ese tipo de hostelería en esos municipios? Bueno, es algo que habíamos pedido directamente a la señora presidenta, al señor gobierno, porque no entendíamos lo de las 9 y cierre a las 11. Bueno, ahora va a ser a las 10 todo el mundo y el cierre así. Sanitariamente Logroño y Arnedo están muy mal y el resto está muchísimo mejor por ahora, y más La Rioja Alta. Entonces, con más razón para que todo el que pueda, que es lo que hemos dicho siempre, todo el que pueda tenga una forma de poder facturar un poquitín más y poder librar. Paco, tenemos algún problema de conexión, así que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y de nuevo nuestro ánimo para todos vosotros. Pues muchísimas gracias. Hosteleros, por favor, vamos a mantenernos unidos. El grupo de trabajo seguimos, de verdad os damos las gracias por intentar ayudarnos, seguir unidos y seguir intentando ayudar a que esto se pare de una vez y luego podamos trabajar o convivir, aunque sea con el COVID, pero tendremos entre todos que llegar a la forma y manera de poder trabajar y convivir con esto. Gracias, Paco. Y responsabilidad, sobre todo, volvemos a pedir a toda la ciudadanía para que esta situación no vaya más y mejore. Hablando, por supuesto, aquí lo que nos atañe es en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, en todo el panorama nacional. Nos seguimos con gastronomía, señores, en esta ocasión de manera un poco más amable. Con Chevico nos vamos a ir hasta el restaurante Cachetero a que nos enseñe a hacer otra de sus fantásticas y maravillosas recetas. En esta ocasión, unos pimientos rellenos de chipirón y boletus. Vean ustedes qué maravilla.
Un martes más, nuestra sección gastronómica en uno de los restaurantes más conocidos de la capital de Logroño, el restaurante Cachetero, acompañados, por supuesto, como cada martes, de Bodega de Mateos, que además van a estar hoy muy presentes en esta receta. Como presente va a estar nuestro Chevico. ¿Qué tal, Chevico? Fenomenal, ¿cómo vamos a estar? Así confinados y... digo, confitados, perdona. Ya. Confitados como los 500 eso, estamos fenomenal. Qué situación más difícil, pero la alegría sé que no te falta aún así, Chevico. Correcto. Y nos lo vas a demostrar, como siempre, haciendo disfrutar a la gente, que es lo que quiere, tanto gastronómicamente como anímicamente. Exactamente, y por las mañanas pueden venir a comer y por la noche se pueden echar al vino, siempre. Siempre nos quedará Rioja. con estos caldos que tenemos. Correcto. Tan ricos, efectivamente. Bueno, vamos, tenemos aquí unos cuantos ingredientes. Esta es una receta que la tienes en carta, Chevi. Más que la tenemos en carta, la tenemos en las jornadas En de las los jornadas de los pimientos. pimientos que están teniendo lugar ya, que ustedes pueden venir a disfrutar con Y que menús pueden disfrutar en temáticos. su casa también. Ah, es verdad que es a domicilio también. También, Efectivamente. claro, ya estaba previsto. Fíjate, si ya había hablado yo ya con el presidente de la comunidad y todo, que ya sabía que como nos iban a dejar en casa, ya teníamos preparado este servicio. El delivery, ¿verdad? Correcto. El servicio a domicilio, All que right. ya, all right. No solo Delivery, podéis venir a delivery. comerlo aquí al restaurante, a comer en esta ocasión, porque a cenar ya no se puede, pero todavía están disponibles, como decimos, este menú temático en torno al pimiento. Correcto. Entonces, uno de los protagonistas de la receta es el pimiento. Al final tenemos el pimiento, que le hacemos pimiento relleno, pues siempre comemos pimiento relleno de carne, de gambitas, de bacalao. Pues vamos a hacer un pimiento relleno de chipirón. Correcto. Y vamos a hacer un relleno con el chipirón, boletus y un poquito de cebolla. Lo que vamos a hacer, el pimiento del piquillo, asegurarnos de que lleve la etiqueta. Pero no vamos a coger el pimiento del piquillo y lo vamos a abrir de la lata y vamos a meter un relleno. Sino el pimiento del piquillo lo que hemos hecho con un poquito de aceite de oliva virgen de Rioja, lo hemos confitado. Viene en una sartén, viene en el horno, que esté un poquito cocinado. Esa tersura que tiene todavía en la lata y además que le vamos a cambiar el sabor totalmente y la textura, las dos cosas. Recordamos que el confitar es meterlos bien de aceite, Correcto, en una temperatura grasa, muy bajita tampoco excesivamente baja, pero sí, que Bien. no sea agresiva. y para dejarlo el- ahí un buen rato, ¿no? Exactamente, dejarlo como 10 minutitos, 15, para un pimentito que al final pues, Vale. es muy finito. Genial. Entonces podemos meter en el horno, en una sartencita y confitar todos. Si queremos aromatizarlos con ajo o algo, también podemos echar un ajito. Pero vamos a disponernos a hacer ya el relleno. El relleno va a llevar primero un poquito de cebolla. Vamos a picar un poquito de cebolla. Y vamos a poner la cebollita. No le vamos a echar ajo, a esta Vale. receta. Luego ya diré por qué. Tendréis que Le esperar al damos final. fuego, le echamos un poquito de sal para que le ayude ahí a sudar. Ahora vamos a picar también calamar. Ya tenemos la cebollita un poquito pochada y el calamar picado, así que lo siguiente que echamos en el sauté va a ser el calamar picadito. Venga, ahí vamos. Y ahora que vaya pochando todo junto. Y mientras vamos a ir picando el boletus. Y mientras vamos a ir picando el boletus, eso es correcto. Bueno, y ahora dejamos ahí que vaya pochando todo, como ha soltado ya un poquito de la agüita del chipirón. Sí. Y ya que se nos haga relleno, hay que dejarlo pochar ahora lento, mucho tiempo, mucho tiempo. Vale. Nos va a coger mucho color. Como, bueno, 20 minutitos o así. Sí, tenemos que ir viendo, ¿eh? Tenemos que ir viendo, claro, depende un poco también del boletus. Yo te digo, si utilizamos el tallo, depende de qué tipo de boletus sea. Pero que vaya soltando todo su propia agua y que vaya evaporando. Y que vaya cogiendo color. No nos importa incluso que se nos pegue un poquito abajo. Ahí como socarrat, de ese Sí, que es un dicen los... socarratito, que hay cosas que le da un gusto Correcto. muy rico. Y Perfecto, seguimos pochando ahí. pues esperamos. Bueno, ¿qué pinta, Chevi? Eso es, bueno, ya hemos visto que ha reducido Qué color ha mucho. cogido eso, ¿eh? Ha cambiado totalmente, Eso es. ¿eh? Hay que raspar, hay que ir raspando un poquito, como os he Sí. dicho. Pues ahí que se quede ahí pegadito, pues es pegadito, luego se va mezclando. Y bueno, al final va quedando más oscurito. Vale, entonces vamos a coger el pimiento que lo habíamos confitado. Vale, vamos a sacarle si tiene alguna pepita. Ahí. Que luego eso igual
nos incomoda a la hora de comerlo. Eso es, el relleno está caliente todavía, así que vamos a llenarlo bien, ¿eh? Porque no va a ir rebozado. Vale, de guarni le vamos a poner, como hacemos con los chipirones, pues un poquito de arroz cocido que hemos calentado con un poquito de mantequilla. Ay, de guarni, me ha hecho gracia. Ahí va de guarni, es que hablo así como en idioma cocina. De guarnición, de acompañamiento, un poquito de arrocito blanco, como le ponemos a unos chipirones, cuando hacemos unos chipirones en sopita. Y la salsita, lo ideal es que eso, que la probéis de sal ahí y que la dejéis al puntito de espesor perfecto para que quede el pimiento napao. Vale. Que es lo último que hacemos. Vamos a poner ahí un poquito de perejil, que creo que tengo por aquí picadito. Para que no os quede así tan parece que estamos aquí con el Hospital San Pedro, si no, con el arroz. Vamos. Vamos para ahí. Y terminamos, vamos ahora a napar el pimiento. El pimiento está confitado, el relleno está calentito. No tengo más que ponerle Esa tinta, madre mía, qué pinta tiene esa tinta. Salsita de tinta. Lo mejor es hacer los chipirones y rescatar un poco de tinta, porque evidentemente si haces por separado, digamos, la salsa y le añades muy poco chipirón, te va a quedar con muy poco sabor. Entonces siempre es mejor hacer unos chipironcitos, los cortas en rodajitas, tal, hacer los chipirones y así te va a coger pues mucho más sabor. Bueno, pues este plato, como bien nos decía Chevico al comienzo de esta receta, lo podéis disfrutar o viniendo aquí al restaurante y alguno dice, oye, que es que no me apetece salir, pues te lo llevamos a casa. A ver, y si le apetece salir, pero como no puede entrar, puede venir y recogerlo por aquí, se da un paseo así, por aquí por estas calles que van a estar como más desérticas ahora. Un paseíto, recogen su menú o sus menús y van a casa y le dicen, cariño, hoy he traído la cena hecha. No se lo va a creer. ¿Y qué cena, además? ¿Y qué cena? ¿Y qué cena? ¿Y cómo lo vamos a maridar hoy? Pues con un blanquito, pero ¿quién nos lo va a explicar mejor que nadie? Pues el responsable de bodegas, Mateo. Correcto, Mateo. mejor que nosotros. Pero yo una copita quiero. Venga, sí, hombre, claro. Vale. Pues ya lo decíamos, hoy nos acompañan no solo los vinos, sino también el gerente de bodegas Mateo Ruiz. Muy buenas, Hola, Mateo. buenos días. Bueno, antes de maridar este plato con este vino que nos vas a explicar ahora mismo, cuéntanos cómo ha ido la vendimia este año que habéis acabado hace poquito, ¿no? Pues hace nada, esta misma semana hemos terminado ya las últimas prensas. Pues ha ido muy bien, estamos muy contentos. La cosecha ha sido, creo que, una de las mejores de estos últimos años. Tenemos muy buenos vinos y en cantidad suficiente como para que no tengamos miedo de cara a lo que nos viene, ¿no? Entonces, yo por mi parte, extremadamente contento. Sí. Una situación complicada, la que está viviendo también, por supuesto, el mundo del vino en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué definiría, Mateo, los vinos de Bodegas Mateos? En general, a grandes rasgos. Bueno, pues los vinos al final son vinos muy carnosos, muy de paladares muy fáciles o muy agradables en general. Y luego son vinos que tienen la personalidad del arraigo de la zona donde nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Qué es? Que es la zona de Aldea Nueva, Rioja Oriental, Rioja Baja de toda la vida, las faldas del Monte de Llerga, suelos arcillo-calcáreos, que le dan esas texturas a los vinos un poco más densas, con taninos más dulces, que hacen que los vinos sean muy golosos, ¿no? Ese es un poco el perfil del sello identificativo de nuestros vinos. Por eso también, por ejemplo, Chevico confía en ellos, en Bodegas de Mateos, para tenerlos aquí. Yo tengo mi trago aquí para brindar con vosotros. Que además no la suelta, no te creas. No, bueno, no. Mateo, cuéntanos por qué hemos elegido, cuál es este vino para maridar este plato. Esto es la Mateo, de la colección de familia, que son los vinos quizás más personales de todo lo que hacemos. Sería un tempranillo blanco, que es una variedad de uva autóctona de Rioja. Es relativamente joven, lleva experimentándose con ella unos cuantos años. Nosotros hemos formado parte del proceso de obtención de la variedad. Pues tenemos viñedo experimental de cuando se obtuvo la variedad, entonces tenemos bastante experiencia con ella. Es un tempranillo blanco, como digo, fermentado en barrica y criado otros 3 meses en barrica, con lo cual tiene unas texturas pues más vínicas, unas sensaciones en boca muy intensas,
Entonces es una variedad que a nosotros nos encanta porque, primero porque es nuestra, el hecho de ser variedades autóctonas creo que es un plus para La Rioja, y segundo porque tiene suficiente abanico dentro de lo que es el paladar y matices como para competir con los mejores vinos blancos internacionales. Entonces creo que es una variedad de uva muy interesante y es, además al genial plato que ha hecho nuestro amigo Chevico, creo que le va a ir perfecto. Yo resumo que no he entendido nada. Está cojonudo. Cojonudo. Bueno, como además no es el momento con toda esta parafernalia que la situación nos obliga a llevar de catarlo, pero bueno, lo ha explicado muy bien Mateo y Chevico ya ni te cuento, así que vamos a hacer por lo menos ese brindis con nuestro vino blanco. A ponerme a vuestra altura. De bodega, Mateo, muchísimas gracias, Mateo. A vosotros. Bueno, pues para los logroñeses y ardeados que durante un mes van a tener que afanarse un poquito más en la cocina, bueno, pues ¿por qué no probar hacer recetas como las que nos traen cada martes Chevico y Miguel, del Cachetero y la Brasa de la Laurel? Nos vamos a publicidad, señores. Venimos en unos minutos hablándoles de moda. Conocemos al diseñador Pello Durán, que no les va a dejar indiferente. Ya verán. Hasta ahora.